Bueno, vamos a ver otros formatos que solicita la Administración de Impuestos. Entonces, uno de ellos es el formato 2280. Este formato 2280 se refiere a, deberán reportarlo los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia y que estén comprobadas. Entonces, ¿quiénes van a reportar? Entonces, las personas naturales y asimiladas o sociedades jurídicas que sean empleadores y ocupen trabajadores víctimas de la violencia. Entonces, ¿qué información deberán reportar? Entonces, ellos deberán reportar el número, el tipo de documento y número de identificación de la persona, los nombres y apellidos, la fecha del inicio de la relación laboral, la fecha de la terminación laboral, el tipo de medida que contiene la certificación para la certificación donde comprueba que hay violencia, cargo por el cual se contrata y los salarios y prestaciones sociales pagadas en el periodo, la edad de la mujer contratada y el nivel educativo. Recordemos que cuando se contraten mujeres trabajadoras víctimas de la violencia, el contribuyente tendrá derecho a deducir el 200% de los salarios y prestaciones sociales que pagó durante el año o periodo gravable. Entonces, en este formato, pues se debe especificar las medidas certificadas del tipo de violencia. ¿Y para qué la DIAN quiere esta información? Pues como el contribuyente se está tomando el 200% de estos salarios y prestaciones, pues la DIAN quiere que el contribuyente informe cuando se tome esta deducción y cuando contrata mujeres víctimas de la violencia. ¿Para qué? Para ellos verificar, para verificar que sí cumplan con los requisitos para su deducibilidad de que se hayan tomado el 200% en su declaración de renta. Entonces la DIAN necesita saber esta información. Entonces esto es muy importante que sí alguien se tomó la deducción del 200%, está obligado a reportar este formato. Esta es la estructura del formato. Acá vemos la estructura de la DIAN. Bueno, otro certificado, otro formato es el 2575, que habla de la información de las donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes. Entonces, ¿qué reportan estas entidades? Entonces, estas entidades, ¿quiénes reportan? Van a reportar las entidades que no son contribuyentes del impuesto de renta, que están establecidas en el artículo 22 y el artículo 23, que son los no contribuyentes, que es la Cruz Roja, las corporaciones, las asociaciones de padres, la acción comunal, y del artículo 23 que encontramos los sindicatos, las asociaciones, fondos de empleados. Entonces, este tipo de entidades deberán reportar las donaciones que reciban, que se informa. Entonces van a reportar todas las donaciones que hayan recibido y que hayan sido certificadamente, sido certificadas debidamente a los donantes. Entonces, si un contribuyente realizó una donación, la entidad está obligada a certificarla y deberá reportarla en este formato. ¿Qué va a reportar? Va a reportar la forma de la donación, el monto de la donación y el tipo de documento y la identificación de la persona o de la razón social del donante. Entonces deberá reportar la información. Y también deberá reportar la forma de donación, si lo realizó en efectivo, título de valores, si fue un bien inmueble el que donó, o bienes muebles, bienes intangibles, o otro tipo de forma de donación. Entonces, quienes reciban estas donaciones que estén dentro de lo establecido en el artículo 22 y 23 de no contribuyentes, deberán reportar la información de las donaciones que hayan recibido y que hayan certificado debidamente. Entonces, esta información, ¿con qué la van a cruzar? Pues si alguna entidad realizó una donación y la está reportando en el formato de descuentos tributarios de donaciones, pues van a hacer cruce con esta información y van a comprobar que la donación que yo me tomé como descuento tributario, pues se encuentre esté certificada por este tipo de entidades. Claramente, si yo realicé alguna donación a este tipo de entidades no contribuyentes. Entonces ahí va a haber un cruce de información con el formato 1004. También tenemos el formato 2574 que habla de la información de no causación del impuesto al carbono por certificación de carbono neutro. Entonces recordemos que con la ley 1819 se creó el impuesto nacional al carbono que deben presentar o que son responsables los que realicen compras de combustible. Entonces básicamente, ¿qué dijo la norma? Que los que hagan compras de combustible serán responsables del impuesto nacional al carbono, pero
En la ley trajo una excepción y dice que si ellos certifican que corresponde a la utilización de un carbono neutro, no se causará impuesto al carbono. Entonces, para estas entidades que certifiquen que utilizan un carbono neutro, deberán reportar esta información en este formato en relación con la documentación que certifica la no causación del impuesto. Entonces, este formato pues contiene unos campos donde deberá reportar cierta información, son temas como muy específicos y técnicos que los dejamos acá para tema de consulta, pero digamos que estos contribuyentes, en caso de que no sean, no estén exentos de este impuesto por tener carbono neutro, deberán presentar este formato, el 2574. Ahora, está también el formato 2625, que habla de la información que reportan las concesiones y asociaciones público-privadas. Entonces, esta información, entonces, ¿quién la debe reportar? Entonces, todas las personas o entidades que actúen como representantes de concesiones o de asociaciones público-privadas deberán reportar esta información. Recordemos que estos contratos de concesión tienen un tratamiento especial para efectos fiscales y unas reglas especiales donde trata del reconocimiento de los costos y gastos dependiendo de la etapa en que se encuentra el proyecto. Puede estar en etapa de construcción, en etapa de administración o en etapa de operación y de mantenimiento. Entonces, para estas entidades que manejan este tipo de contratos, existe este formato especial donde deberá informar el código del proyecto, la descripción del proyecto, la identificación de la unidad funcional y la descripción de la unidad funcional, el concepto y el valor del concepto. Entonces, ¿qué va a reportar? ¿Qué va a reportar en este? ¿Qué conceptos va a reportar? Entonces, recordemos también que estos contratos tienen un modelo de activo intangible, entonces ellos deben reportar en el concepto, por ejemplo, uno de los conceptos es el saldo del activo intangible por estas concesiones. También van a reportar el saldo acumulado capitalizable, van a reportar los saldos de las cuentas por cobrar de estas concesiones, van a reportar también el saldo del pasivo del ingreso diferido. Digamos que en este caso ellos contabilizan en la etapa de construcción un ingreso diferido, entonces deberán reportar el saldo de este ingreso diferido y también van a reportar el valor acumulado del periodo por el ingreso revertido de ese pasivo de ingreso diferido. Entonces tendrán que reportar toda la información relacionada con ese contrato de concesión de acuerdo a cada uno de los conceptos que le aplique. Entonces la DIAN acá va a tener información de cómo está reconociendo el tema de los ingresos, de los costos, del saldo que le queda por amortizar al intangible, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a revisar? Vamos a nombrar las principales campañas de fiscalización que está realizando la DIAN. Entonces, ¿qué campañas de fiscalización está haciendo la DIAN? Entonces, hay una que es el control extensivo de inexactos, otro es los omisos que no han suministrado información exógena, otro es la invitación a pagar las sanciones que establece el artículo 651, que ya vamos a mirar de qué se trata, y la invitación a corregir la información suministrada. Entonces, en cuanto al control extensivo de inexactos, ¿qué significa esto? Es información que el contribuyente reportó y no cruza con los valores informados en la información exógena. Por ejemplo, entonces tenemos el formato 1004 que es de descuentos tributarios y no cruza con los descuentos tributarios que me tomé en la declaración de renta. O por ejemplo, en el formato 1011, lo que uno va a NIDIA, esta información en cuanto a las tarifas especiales de IVA, de rentas exentas, ellos van a hacer cruces de información con la información reportada en el 1011 y la información de las declaraciones, por ejemplo, de renta o en caso tal de IVA, que es lo correspondiente al tema de las tarifas especiales, de las actividades exentas y excluidas. O, por ejemplo, otro caso que se presenta también que se ve es que el contribuyente se toma ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, allá en la declaración de renta voy a tener ingresos no constitutivos y no reportan o reportan con errores el formato 2275. No corresponde la información, lo reportado en el formato no está coincidiendo con la declaración de renta. Entonces, este tipo de inconsistencias o este tipo de cruces está realizando la DIAN y lo que le está diciendo a los contribuyentes es, mire,
hice un cruce de tal información de la declaración de renta con lo que usted me reportó en la información exógena y no me cruza la información, entonces hace una invitación a corregir, que lo corrijan de manera voluntaria y subsanen este tipo de errores y que liquiden las sanciones establecidas en el artículo 651. Entonces la DIAN, cuando hace este tipo de invitaciones, concede un término de 15 días para que el contribuyente dé respuesta y aporte pruebas en caso de que existan, de que tenga soportadas sus diferencias, de que no realmente no haya sido un error, sino que tenga soportadas sus diferencias para que le indique a la DIAN. En caso tal de que en esos 15 días pues el contribuyente no dé respuesta, la DIAN continuará con el proceso de fiscalización y pues ya enviará el tema de liquidación de sanciones y eso. Otra campaña de fiscalización es los omisos suministro de información exógena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la DIAN reporta que hay contribuyentes que nunca han presentado información exógena estando obligados, ya sea por ingresos o porque fueron agentes de retención, o que no presentaron la totalidad de los formatos, porque puede pasar que el contribuyente presentó la información exógena, pero se le olvidó presentar un formato, por ejemplo, el de ingresos no constitutivos. Entonces, en este caso, la DIAN también hace una invitación a que presenten la información y liquiden la respectiva sanción del artículo 651. Otros oficios que están llegando por parte de la DIAN es la invitación a que paguen la sanción del artículo 651. Pero entonces, ¿en qué caso se presenta esto? Resulta que hay contribuyentes que presentaron la información exógena por fuera de los plazos establecidos. Entonces dijeron, no, pues presentemos la información a los 2 días y no liquidemos sanción, que eso la DIAN no se da cuenta. Pero sí, la DIAN ya está mandando requerimientos por no haber liquidado la sanción por haber presentado la información extemporánea. O en algunos casos se presenta que también los contribuyentes corrigen los formatos, los reemplazan, pero tampoco liquidan la sanción correspondiente. Entonces dicen, no, eso corrijamos que la DIAN no se da cuenta y no liquidemos la sanción. Pero la DIAN ya está haciendo control de todos esos formatos que se corrigen y se reemplazan. Recordemos que cuando uno corrige los formatos, lo que hace es reemplazar el formato anterior. Entonces, y no liquidan la sanción. Entonces, la DIAN también ya está requiriendo a estos contribuyentes para que realicen la liquidación de la sanción que no pagaron en el momento en que corrigieron los formatos. También hay en ocasiones que uno creería que no pasa, pero pasa, que los contribuyentes liquidan sanciones por debajo de la mínima. Es decir, liquidaron su sanción de medios, les da por debajo de la mínima y eso es lo que pagan. Entonces la DIAN les está diciendo, mire, usted me pagó una liquidación por debajo de la mínima, revise y págueme la sanción correspondiente. Entonces acá hay que tener muy en cuenta eso, que la DIAN antes los contribuyentes corregían los formatos, no liquidaban sanción y digamos que la DIAN no se daba cuenta, pero ya la DIAN está haciendo estas campañas de fiscalización y está detectando de personas que no han liquidado sanción, ya sea porque presentaron medios extemporáneos o porque corrigieron y no liquidaron la sanción por esta corrección. Recordemos que así sea la corrección de un NIT que se haya enviado con error, un NIT que no existe en la DIAN y aparece en formato de errores de NIT, este tipo de errores hay que presentar, hay que liquidar sanción por este tipo de correcciones que se realicen. Entonces la DIAN ya está haciendo este tipo de requerimientos o de oficios de invitación a los contribuyentes a que paguen las sanciones. Otra de las campañas de fiscalización que vimos el año pasado, que se presentó mucho, era lo que ya pues habló Nidia y recordó Nidia y Alexandra, es la invitación a corregir la información en referencia al uso del código 444. Entonces, el año pasado a muchos contribuyentes les llegó este requerimiento donde les decía que las operaciones con personas o sociedades del exterior se debían reportar con su propio número, código o clave de identificación fiscal tributaria que tengan de ese país. Entonces, muchos contribuyentes lo que hicieron fue reportar, no importaba si tenía o no identificación fiscal tributaria, y reportaron todo con el 444. Entonces, la DIAN en el requerimiento les dice, tengan en cuenta que este código 444 se debe usar exclusivamente para los eventos en que el país del exterior no utilice la numeración fiscal. En este caso, sí le acepto que usted reporte con el NID 444, pero entonces muchos contribuyentes no han corregido o
digamos que a la fecha no han corregido, porque puede significar una sanción demasiado alta. Por ejemplo, las compañías, no sé, que exporten. Entonces, el formato de ingresos, el formato 1007 de ingresos, todos lo reportaron con el código 444. Entonces, obviamente, corregir una compañía donde tenga demasiados ingresos, corregir toda la información y ponerle, asignarle el código fiscal a todas estas ventas que realizó, pues es una sanción bastante onerosa. Entonces, muchos contribuyentes no la han liquidado. Hasta el momento, pues la DIAN invitó a que liquidara las sanciones establecidas en el artículo 651, pero no que hasta el momento, pues hay contribuyentes que se acogieron y dijeron, bueno, voy a corregir, como hay contribuyentes que no lo han realizado, pero son oficios que han llegado por parte de la DIAN al contribuyente. Entonces, acá el mensaje es que toda la información que uno corrija, que presente extemporáneo o la presente con errores, se debe liquidar la respectiva sanción porque la DIAN pues ya está detrás de esos contribuyentes.